La carabina M4 no le sentaba bien en las manos. Demasiado ligera, demasiado agresiva, diseñada para matar cuando todo en el entrenamiento de la especialista Paisley Rivera se había centrado en salvar vidas. Pero a los combatientes enemigos que entraban por la recámara del complejo no les importaba su letal insignia médica ni la Cruz Roja en su bolsa de ayuda. Les importaba matar a todos los estadounidenses en la base. Y Rivera era lo único que se interponía entre 30 Rangers heridos y el asalto enemigo que estaba a punto de invadir su posición. Había tratado heridas de bala durante 11 meses en Afganistán sin disparar jamás su arma con furia. Eso estaba a punto de cambiar. El primer insurgente que cruzó la recámara vio a una mujer menuda con equipo médico manipulando torpemente un rifle y probablemente pensó que sería fácil de matar. Levantó su AK-47, confiado. Rivera alzó su M4 más rápido, con la memoria muscular del entrenamiento básico imponiéndose, y disparó 3 balas al centro de su masa antes de que su mente consciente se diera cuenta de lo que hacía su cuerpo. El insurgente cayó al suelo. Entonces sus amigos atravesaron la brecha y Rivera dejó de ser médico y se convirtió en la última línea de defensa para 30 hombres que no podían defenderse. Lo que sucedió en los siguientes 13 minutos cambiaría la forma en que el ejército veía a los médicos de combate. Rivera obtendría condecoraciones que nunca se sentiría cómoda usando y demostraría que a veces la persona que menos se espera que pelee se convierte en el guerrero que se niega a dejar que nadie muera bajo su vigilancia. Deja un comentario diciéndonos desde donde estás viendo porque estás a punto de presenciar el momento en que una enfermera con un M4 retuvo un asalto enemigo que debería haber matado a todos en esa estación de ayuda. Firebase Sentinel se encontraba en la provincia de Kunar en Afganistán, una posición reforzada en una cresta que dominaba un valle utilizado por las fuerzas enemigas para mover armas y combatientes. 60 Rangers, un pelotón de infantería rotando a través de un despliegue que había sido descrito como de contacto moderado, pero que se sintió mucho más intenso de lo que sugería la palabra moderado. La especialista Paisley Rivera, de 24 años, médica del ejército con 11 meses en el país, había tratado todo tipo de heridas, desde leves por metralla hasta catastróficas lesiones por artefactos explosivos improvisados, durante su despliegue. Era buena en su trabajo, serena bajo presión, técnicamente hábil, y los Rangers, que sabían que si caían, Rivera los alcanzaría sin importar el fuego enemigo, confiaban en ella. Lo que esos Rangers no sabían, lo que la propia Rivera apenas recordaba casi todos los días, era que antes de que la escuela de medicina fuera su plan, antes de que la enfermería y la medicina de combate se convirtieran en su vocación, había crecido en la montana rural con un padre que creía que todos debían saber disparar. Caza, prácticas de tiro, 3 competiciones de tiro en el campo de tiro local, donde competía contra adultos y solía ganar. Se alistó porque la escuela de medicina era cara y el ejército la pagaba. Obtuvo la calificación de experto en su entrenamiento básico de rifle sin mucho esfuerzo y luego centró toda su atención en medicina. El rifle había sido para la calificación del estándar mínimo que se esperaba de todo soldado. La medicina era lo que importaba, lo que la había desplegado para hacer, lo que consumía cada hora de entrenamiento y cada enfrentamiento de combate. Su carabina M4 era algo que llevaba porque las regulaciones lo exigían, limpiaba porque las inspecciones lo exigían y nunca pensaba en ello porque se suponía que los médicos no necesitaban armas. Esa suposición duró hasta las 8:47 horas de un martes por la mañana, cuando todo se fue al infierno simultáneamente. La base de fuego había estado recibiendo fuego esporádico de francotiradores durante 2 horas. Fuego de hostigamiento, nada grave, el tipo de cosas que ocurrían casi todos los días en la provincia de Kunar. Entonces comenzaron los morteros. No las rondas aleatorias habituales, sino fuego sostenido y preciso que sugería que alguien había preregistrado coordenadas y estaba caminando explosiones por la base de fuego con precisión metódica. Rivera estaba en el puesto de socorro, un búnker reforzado que servía como centro de tratamiento médico para la base de fuego Sentinel. Con ella estaban 30 Rangers heridos de una patrulla que había alcanzado un IED la noche anterior. Huesos rotos, conmociones cerebrales,
heridas de metralla, nada que amenazara la vida de inmediato, pero suficientes lesiones como para que no pudieran luchar eficazmente. El sargento Marcus Cole, el médico jefe, atendía a los heridos más graves. Rivera atendía a los heridos que podían caminar, monitorizaba sus signos vitales y distribuía analgésicos. Los morteros alcanzaron el puesto de socorro en su tercera salva. El proyectil no penetró. El búnker estaba diseñado para resistir fuego indirecto, pero la explosión estuvo tan cerca que llovió polvo del techo y varios Rangers heridos gritaron por la conmoción cerebral. Entonces, los morteros se dirigieron a las defensas del perímetro, y a través de las estrechas troneras, Rivera pudo ver cómo las posiciones defensivas de la base eran atacadas sistemáticamente. El sargento Cole la miró con la expresión que adoptan los médicos cuando se dan cuenta de que una situación grave está a punto de empeorar. Nos están preparando para un asalto. Preparen a los heridos para movilizarse si necesitamos evacuar. Rivera comenzó a organizar, priorizando a los pacientes por movilidad, preparando suministros de trauma para un transporte rápido y revisando la lista de verificación que le habían inculcado durante el entrenamiento. Profesionales, concentrados, haciendo lo que hacían los médicos cuando el combate se intensificaba. Entonces, el perímetro defensivo de la base explotó. No metafóricamente, explotó literalmente cuando las cargas de demolición abrieron brechas en las alambradas y los muros de sacos terreros. Por las brechas entraron cazas enemigos, docenas de ellos, armados con AK-47 y ametralladoras PKM, moviéndose en equipos de asalto coordinados que sugerían entrenamiento militar profesional. Los defensores de la base entraron en acción de inmediato. Los Rangers disparaban desde posiciones defensivas, las ametralladoras abrían fuego disciplinado de la infantería estadounidense, intentando detener un asalto con superioridad numérica y que había logrado la sorpresa táctica. Pero los morteros habían cumplido su función. Varias posiciones defensivas resultaron dañadas, las comunicaciones se interrumpieron y el enemigo ya estaba dentro del perímetro antes de que se pudiera organizar una defensa coordinada. El sargento Cole agarró el brazo de Rivera. «Necesito llegar al búnker de mando. Están llamando a los médicos. Quédese aquí con los heridos. Cierren el paso. No le habrán a nadie a menos que den el código de desafío correcto». «Sargento, debería. Es una orden. Rivera. Estos hombres no pueden defenderse. Manténlos con vida hasta que podamos organizar un contraataque». Cole agarró su bolsa de socorro y corrió hacia la puerta, adentrándose en el caos visible a través de las troneras. Rangers luchando a corta distancia. Explosiones, humo, el tipo de combate que parecía cualquier escenario de entrenamiento del que te habían advertido. Rivera cerró la puerta del puesto de socorro tras él y regresó con sus pacientes. 30 Rangers heridos, ninguno de ellos efectivo en combate. Todos dependían de que el puesto de socorro se mantuviera seguro. Revisó su M4, cargada, con el seguro puesto, lista si era necesaria, pero probablemente no la necesitarían porque los Rangers de afuera detendrían el asalto antes de que llegara al búnker médico. Ese optimismo duró unos 90 segundos. Los defensores de la base de fuego oponían una resistencia feroz, pero el asalto enemigo era abrumador. Demasiados cazas moviéndose demasiado rápido a través de múltiples brechas. Rivera observó a través de la tronera cómo las posiciones estadounidenses eran invadidas mientras los Rangers se replegaban hacia el centro de la base de fuego mientras el perímetro defensivo se derrumbaba hacia adentro. Uno de los Rangers heridos, el soldado de primera clase Tommy García, con una herida en la pierna que lo obligaba a usar muletas, se acercó cojeando a la tronera y miró hacia afuera. ¡Ay, ay! ¡Vienen por aquí! Rivera miró. Tenía razón. Un grupo de cazas enemigos, al menos una docena, se había separado del asalto principal y se dirigía hacia el puesto de socorro. Sabían que estaba allí. Sabían que estaba lleno de heridos. Lo vieron como un objetivo fácil de eliminar antes de continuar su asalto. El puesto de socorro tenía una entrada, una puerta reforzada que se podía cerrar desde dentro,
pero que no detenía el fuego continuo ni los explosivos. Tenía 4 troneras, ranuras estrechas diseñadas para la observación y la defensa de emergencia. Y tenía al especialista Rivera, 30 Rangers heridos, y unos 90 segundos antes de que los cazas enemigos llegaran a la puerta. Rivera tomó una decisión que le pareció descabellada incluso mientras la tomaba. Agarró su M4, se dirigió a la tronera con el mejor ángulo hacia los cazas que se acercaban, quitó el seguro y apuntó al combatiente enemigo que iba en cabeza. La voz de su padre resonó en su cabeza. Respira. Enfoque la mira frontal. Apriete. No tire. Siga adelante. Disparó una ráfaga de 3 balas. El caza líder cayó. Los demás se dispersaron, buscando cobertura, confundidos sobre dónde venía el fuego. Rivera rastreó el siguiente objetivo, disparó de nuevo, falló alto, corrigió, disparó de nuevo. Segundo caza caído. Santo García dijo detrás de ella: Doctor, puede disparar. Rivera no respondió. Estaba demasiado ocupada adquiriendo el siguiente objetivo, compensando su posición elevada, recordando los fundamentos de la competencia que no había usado en años. Tercer caza caído. El enemigo se dio cuenta de que estaban recibiendo fuego desde el puesto de socorro y comenzó a devolver el fuego. Las balas impactaron alrededor de la tronera, enviando fragmentos de concreto al búnker. Rivera se agachó, revisó su cargador, le quedaban 27 balas, y se movió a una tronera diferente. Los cazas enemigos avanzaban con más cautela ahora, usando cobertura, moviéndose dentro de los límites, demostrando el tipo de disciplina táctica que los distinguía como soldados profesionales. Estaban a unos 30 metros del puesto de socorro, lo suficientemente cerca como para que Rivera pudiera ver rostros, detalles del equipo y la determinación de los hombres que creían estar a punto de capturar o destruir un búnker lleno de estadounidenses heridos. Rivera apuntó por la nueva tronera y disparó ráfagas controladas, apuntando al centro de masas, intentando recordar todo del entrenamiento básico y de los campos de tiro de Montana. Cuarto objetivo caído. Quinto objetivo herido, arrastrándose para cubrirse. Sexto objetivo, alcanzando su posición, alzando su fusil. Rivera le disparó antes de que pudiera disparar. Tras ella, los Rangers heridos reaccionaban. García había encontrado un fusil. El M4 de alguien estaba en el puesto de socorro y lo estaba revisando. Otro Ranger, el especialista James Kingston, con el brazo roto, organizaba la distribución de munición con la mano sana. El sargento de primera clase Robert Hayes, conmocionado y sin poder moverse, apilaba suministros médicos para crear mejores posiciones de tiro. Doc, tenemos unos 15 cargadores entre todos, informó Kingston. La mayoría de los chicos no pueden sostener fusiles con las heridas, pero los que sí pueden están listos. Rivera cambió de cargador y el que tenía vacío cayó al suelo. Quien pueda disparar, que se quede con una tronera. Las ráfagas controladas no desperdician munición. Mantendremos esta posición hasta que lleguen refuerzos. Refuerzos. García dijo: Doc, todas las bases están bajo ataque. Podríamos ser los refuerzos. No se equivocaba. A través de las troneras, Rivera pudo ver el interior de las bases. Humo, explosiones, posiciones estadounidenses luchando desesperadamente. Ningún contraataque organizado visible. El puesto de socorro estaba aislado, rodeado de cazas enemigos que se reagrupaban para el siguiente asalto. Entonces, aguantamos de todos modos, dijo Rivera. Nadie va a matar a mis pacientes. Hoy no. El enemigo volvió a aparecer. 6 cazas se dirigían en una carrera coordinada hacia la puerta del puesto de socorro. Rivera atacó desde su tronera. García disparó desde otra. Alguien más, quizá Hayes, a pesar de su conmoción cerebral, disparó desde una tercera. Los atacantes se toparon con una barrera de fuego certero desde posiciones inesperadas. 2 cayeron al instante. Los demás se pusieron a cubierto, interrumpiendo su asalto antes de que pudiera tomar impulso.
pero se habían acercado, a 20 metros, y Rivera vio más cazas enemigos moviéndose para reforzarlos. Ya no eran una docena. Eran 20, quizá 25, todos concentrados en tomar el puesto de socorro que debería haber sido un blanco fácil. Recargando, Rivera gritó, soltando su segundo cargador e insertando el tercero. Tenía 4 cargadores en total, 120 balas, y ya había usado 60. El cálculo era simple y nada alentador. Un caza enemigo salió de su escondite, lanzó algo hacia el puesto de socorro, una granada. Esta impactó en la pared exterior y rebotó hacia la posición enemiga, detonando entre sus propios cazas. Al parecer, no esperaban que las paredes fueran tan gruesas ni que el ángulo fuera tan desfavorable. 2 enemigos más cayeron por su propia granada, gritando, heridos, pero no muertos. Rivera aprovechó la confusión para atacar a 3 objetivos más. Estaba cogiendo ritmo, la memoria muscular se imponía, el entrenamiento y el instinto se fusionaban. Apuntar, disparar, evaluar, cambiar. Objetivo abajo. Siguiente objetivo. Pares controlados. 2 disparos rápidos. Ambos centrados. El rifle que antes le resultaba incómodo ahora se sentía natural. Una extensión de su voluntad. Una herramienta para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Doc, tenemos movimiento en el lado izquierdo, gritó Kingston. Rivera se movió hacia la tronera. Vio a 4 cazas intentando flanquear hacia una posición con mejores ángulos en el puesto de socorro. Atacó, derribando al caza líder de un disparo en la cabeza cuando se expuso para comprobar la ruta. El segundo caza se colocó en la misma posición. Rivera castigó el error con 2 disparos que lo despatarró. Los 2 restantes reconsideraron su enfoque y cayeron. García disparaba desde su posición, manteniendo fuego de supresión sobre el grupo enemigo principal. Un caza intentó correr entre las posiciones de cobertura. García lo rastreó, lo guió a la perfección y lo derribó a media zancada. Lo atrapó. Buen tiro, García. Sigue así. Entonces, la ametralladora calibre 50 de la base abrió fuego desde algún lugar. Quizás el búnker de mando. Quizás una posición defensiva superviviente. Los proyectiles pesados atravesaron la zona donde se concentraban los cazas enemigos, causando numerosas bajas y frenando su impulso de asalto. Un caza fue alcanzado por el calibre 0.50 y simplemente se desintegró. Los proyectiles masivos causaron daños catastróficos. Los cazas enemigos más cercanos al puesto de socorro retrocedieron, buscando mejor cobertura, mientras su ataque flaqueaba. Pero Rivera vio lo que venía después antes que nadie. 3 cazas enemigos estaban instalando una ametralladora PKM detrás de un vehículo destruido, dirigiéndola hacia las troneras de tiro de los puestos de socorro. Si conseguían que el arma funcionara, podrían suprimir las 4 troneras simultáneamente, impidiendo que Rivera y sus Rangers heridos se defendieran eficazmente. Entonces el asalto triunfaría. El equipo PKM a nuestras 2 detrás. El camión incendiado, anunció Rivera. Se desplazó a la tronera con el mejor ángulo, pero el equipo de ametralladoras estaba bien posicionado, mayormente a cubierto, con solo pequeñas partes de sus cuerpos expuestas. La mayoría de los tiradores habrían esperado mejores disparos. Rivera no tenía tiempo para esperar. Apuntó a la propia PKM, a la bandeja de alimentación donde se cargaba la cinta de municiones. Metió 3 balas en el mecanismo, con la esperanza de dañarlo lo suficiente como para inutilizarlo. Luego, cambió su objetivo a las manos del artillero, visibles donde intentaba cargar el arma. 2 disparos. El artillero se echó hacia atrás, herido. El artillero asistente se movió para tomar el control. Rivera le disparó en el hombro antes de que pudiera hacer funcionar el arma. El tercer miembro del equipo intentó arrastrar la PKM a una posición diferente. Rivera le metió 2 balas en las piernas, derribándolo. 3 combatientes neutralizados. PKM desactivada. Amenaza eliminada.
Pero había usado 15 balas al hacerlo, y su tercer cargador estaba peligrosamente bajo. «Doc, se están retirando», gritó García desde su puerto de tiro. Rivera miró. Tenía razón. El asalto enemigo al puesto de socorro estaba frenando. Demasiadas bajas, demasiada resistencia desde una posición que esperaban fácil. Demasiado fuego efectivo de defensores que habían subestimado. Los combatientes se retiraban a mejores posiciones, se reagrupaban, reevaluaban. Rivera tuvo 30 segundos para respirar, para comprobar el estado de la munición. Solo quedaba un cargador, quizá 40 balas entre todos los tiradores. Para evaluar a sus heridos, 3 Rangers habían sido alcanzados por fragmentos de hormigón de balas casi fallidas, heridas leves aún en el combate. Para darse cuenta de que le temblaban las manos ahora que la acción inmediata se había detenido. Su cuarto cargador entró en su rifle. El último. 30 balas entre ella y se quedó completamente vacío. Miró a García, a Kingston, a Hayes, a los otros Rangers heridos que habían encontrado armas y se preparaban para defenderse a pesar de las heridas que deberían haberlos mantenido agachados. «Aún no hemos terminado», dijo Rivera. «¿Volverán? Aguantamos». «Entendido». «Sí, señora», respondió García, y varios más lo imitaron. «Señora». Llamaban señora a una especialista, como si fuera una oficial, como si estuviera al mando, como si fuera la persona a la que buscaban para el liderazgo. Rivera nunca había comandado a nadie, nunca había querido comandar a nadie. Se había unido al ejército para ser médica, no líder. Pero ahora mismo, estos Rangers necesitaban a alguien que les dijera que podían resistir, que llegarían refuerzos, que no iban a morir en ese puesto de socorro. Así que eso fue lo que hizo. «Revisen la munición», gritó Rivera. Las respuestas no fueron alentadoras. García tenía el último cargador. Kingston tenía medio cargador. Hayes había vaciado su rifle y no podía recargar debido a la conmoción cerebral, lo que dificultaba la motricidad fina. Habían resistido 2 asaltos importantes. Pero si el enemigo se reorganizaba y venía con todo lo que tenía, las matemáticas decían que el puesto de socorro caería. La radio de Rivera crepitó. La primera transmisión que recibía desde que comenzó el ataque. «Puesto de socorro, aquí es Sentinel 6. Cogió el auricular. «Centinela 6, puesto de socorro. Estamos bajo ataque directo. Aproximadamente 20 cazas enemigos se concentraron en nuestra posición. Hemos resistido hasta ahora, pero tenemos poca munición y tengo 30 heridos que no se pueden mover. Necesitamos apoyo inmediato». Hubo una pausa. Cuando volvió la voz, era el comandante de la base, el capitán Bradley Mitchell, y parecía sorprendido. «Puesto de socorro. Repito, han resistido un asalto. ¿Quién defiende esa posición?» «Señor, soy el especialista Rivera». El sargento Cole fue al búnker de mando. «Estoy aquí con los heridos. Algunos pueden disparar. Hemos estado combatiendo a cazas enemigos que intentaban abrir una brecha en nuestra posición». Otra pausa. Más larga. «Rivera. ¿Es médico?» «Sí, señor. También soy el único aquí que no está herido y no voy a dejar que nadie mate a mis pacientes». «Entendido. Mantenga su posición. La fuerza de respuesta rápida se está moviendo hacia su ubicación ahora mismo. A 2 minutos. ¿Puede esperar 2 minutos?» Rivera miró su último cargador. Observó a los cazas enemigos visibles a través de las troneras, reagrupándose, preparándose para otro asalto. Observó a los Rangers heridos detrás de ella, que dependían de ella para mantenerse con vida. «Sí, señor. Podemos resistir». No sabía si era cierto, pero no iba a decirle al comandante de la base que el puesto de socorro podría caer antes de que llegaran los refuerzos. Resistiría lo máximo posible, usaría cada bala y, si llegaba el caso, usaría el rifle como garrote. Nadie atravesaría esa puerta mientras ella estuviera viva para detenerlos. El enemigo volvió a atacar.
8 cazas esta vez, moviéndose rápido, con fuego de supresión contra las troneras, intentando abrumar a la defensa con velocidad y agresividad. Rivera apuntó, disparó, derribó al caza líder, se movió, disparó, derribó al segundo. Su último cargador se agotaba rápidamente. 20 balas, 15, 10. García disparaba ráfagas controladas desde su posición. Kingston había encontrado la pistola de alguien y disparaba por su tronera a pesar de tener solo un brazo sano. Los Rangers heridos que no podían disparar cargaban cargadores, pasaban munición y hacían todo lo posible para apoyar la defensa. Un caza enemigo llegó a 10 metros de la puerta, portando lo que parecía una carga explosiva. Rivera lo rastreó, disparó 3 rondas, todas impactando en el centro del cuerpo. Cayó al suelo, con el paquete explosivo cayendo de sus manos. Quedaban 5 balas en su cargador. 4, 3. Entonces oyó el sonido más hermoso del mundo. Voces estadounidenses gritando órdenes tácticas. Disparos de armas automáticas desde nuevas posiciones. La Fuerza de Respuesta Rápida, FRC, llegando y atacando a los cazas enemigos por la retaguardia. El asalto al puesto de socorro fracasó cuando los cazas enemigos se vieron atrapados entre la defensa de Rivera y el ataque de refuerzos. La potencia de fuego de la FRC era abrumadora. M4, ametralladoras M249, fuego de precisión que atravesaba las posiciones enemigas con una efectividad devastadora. Los cazas enemigos, que se habían centrado en tomar el puesto de socorro, ahora se encontraban luchando por sus vidas contra tropas estadounidenses de refresco que no estaban heridas, no andaban escasas de munición y estaban muy enfadadas por el asalto a su base de fuego. El tiroteo duró otros 90 segundos, y luego terminó abruptamente cuando los combatientes enemigos sobrevivientes rompieron el contacto y huyeron. El silencio que siguió fue impactante. Después de 13 minutos de combate continuo, la puerta del puesto de socorro se abrió. El primer teniente Daniel Cross entró, arma lista, despejando el búnker profesionalmente. Se detuvo al ver a Rivera allí de pie con un rifle vacío, rodeado de Rangers heridos y casquillos de latón dispersos. El suelo estaba lleno de cargadores, suministros médicos que se habían usado como barricadas y la evidencia de una defensa desesperada que de alguna manera había tenido éxito. Especialista Rivera. Sí, señor. ¿Está herido? Rivera se miró. Sangre en su uniforme, nada de ella. Todo de pacientes que había tratado. Polvo y escombros de explosiones cercanas. Manos temblorosas ahora que la adrenalina se desvanecía. No, señor. Estoy bien. Mi paciencia. Sus pacientes están a salvo. Hemos recuperado la base de fuego. Las bajas fueron numerosas, pero podrían haber sido catastróficas si el puesto de socorro hubiera caído. La teniente Cross observó el búnker, la evidencia de una defensa feroz. Los Rangers heridos que habían luchado junto a su médico. Me han dicho que mantuvieron esta posición contra un asalto sostenido. ¿Es cierto? Mantuvimos la posición, señor. Estos Rangers lucharon con ahínco. Estos Rangers están heridos y no deberían haber podido luchar. La expresión de Cross oscilaba entre la impresión y la confusión. Necesito entender qué sucedió aquí. Empecemos por el inicio del asalto. Rivera lo explicó. El sargento Cole, dejando a los cazas enemigos, se acercaba a la decisión de entablar los 13 minutos de combate defensivo que habían matado o herido a más de una docena de cazas enemigos y mantener una posición que debería haber caído en el primer asalto. Al terminar, la teniente Cross guardó silencio un momento. Especialista, usted es médico. ¿Dónde aprendió a disparar así? Montana, señor. Y entrenamiento básico. Y supongo que la adrenalina le hace cosas a la gente. Montana y la adrenalina no explican haber resistido a 25 cazas enemigos con hombres heridos y munición limitada. Ese fue un rendimiento de combate excepcional en circunstancias imposibles. Miró a los Rangers heridos. ¿De verdad hizo lo que describe? García intervino,
apoyándose en sus muletas. Señor, la doctora Rivera disparó al menos a 15 cazas enemigos que pude ver. Controló el fuego, eligió bien el objetivo, mantuvo la calma mientras el resto intentábamos no entrar en pánico. Ella es la razón por la que estamos vivos. El teniente Cross asintió lentamente. Lo estoy nombrando especialista en condecoraciones. Lo que hizo hoy fue extraordinario. Señor, solo hice mi trabajo. Mi trabajo es mantener con vida a los Rangers. Disparar a quienes intentaban matar a mis pacientes parecía parte de ese trabajo. Su trabajo es atención médica, no defensa de infantería. Lo que hizo fue mucho más allá de los requisitos del deber. Salvaste 30 vidas en combate mientras hombres heridos luchaban a tu lado. Eso es especialista en valor. Le guste o no la etiqueta, la base de fuego pasó las siguientes horas consolidando defensas, atendiendo a los heridos y evaluando los daños. El asalto enemigo había sido sofisticado y casi exitoso. Habían logrado la sorpresa, habían penetrado varias posiciones y estuvieron a punto de invadir por completo la base. El momento decisivo fue la ametralladora calibre 50 que interrumpió su asalto principal, sumada a la inesperada resistencia del puesto de socorro, lo que los obligó a desplegar fuerzas en una posición que creían fácil de tomar. El sargento Cole regresó al puesto de socorro tras estabilizarse la situación. Observó a Rivera, los casquillos de latón esparcidos por las troneras, los cargadores vacíos, a los Rangers heridos que hablaban animadamente de que Doc se había puesto en modo infantería. Informe Rivera. Ella lo repasó de nuevo, con precisión clínica, centrándose en los hechos más que en el contenido emocional. Cole escuchó sin interrumpir, con expresión indescifrable. Cuando terminó, él dijo: participó en combate sostenido como médico. Eso no es lo que hacen los médicos. Mantuve vivos a mis pacientes, sargento. Eso es lo que hacen los médicos, disparando a la gente. Los médicos son no combatientes según las convenciones de Ginebra. Se supone que debemos estar protegidos, no enfrentarnos a las fuerzas enemigas. Rivera sintió que la ira aumentaba, la reprimió y mantuvo la voz profesional. Sargento, esos combatientes enemigos no estaban respetando las convenciones de Ginebra cuando intentaron entrar en este puesto de socorro. Iban a matar a 30 hombres heridos que no podían defenderse. Tenía un rifle en entrenamiento. Usé ambos. ¿Preferiría que los dejara morir? Cole guardó silencio un largo rato. No. Preferiría exactamente lo que usted hizo, que fue proteger a sus pacientes por cualquier medio disponible. Solo estoy procesando el hecho de que mi médico subalterno aparentemente tiene habilidades de infantería que desconocía. Sargento de Montana y entrenamiento básico que aparentemente retuve mejor de lo que pensaba. Cole guardó silencio un largo rato. Luego no. Preferiría exactamente lo que usted hizo, que fue proteger a sus paciencia por todos los medios posibles. Estoy asimilando el hecho de que mi médico subalterno aparentemente tiene habilidades de infantería que desconocía. Sargento de Montana y entrenamiento básico que aparentemente retuve mejor de lo que pensaba. Montana no enseña combate defensivo sostenido contra fuerzas numéricamente superiores. Hiciste algo extraordinario hoy, Rivera. Estoy orgulloso de ti. También un poco aterrorizado, pero sobre todo orgulloso. Los informes posteriores describieron el asalto a la base de fuego Sentinel como un éxito enemigo casi catastrófico que se convirtió en una victoria defensiva gracias a múltiples factores, con especial énfasis en la defensa del puesto de socorro, que impidió que las fuerzas enemigas aseguraran una posición clave y mataran o capturaran a 30 estadounidenses heridos. La especialista Paisley Rivera recibió la estrella de plata por su valor en combate. La mención fue cuidadosamente redactada para enfatizar la defensa del personal herido en lugar de la acción de combate agresiva, reconociendo que los médicos que participaban en tiroteos sostenidos creaban complicaciones doctrinales, a la vez que reconocía que las circunstancias excepcionales requerían acciones excepcionales. Rivera nunca se sintió cómoda con el metal. Había hecho lo que parecía necesario en el momento,
Había protegido a personas que no podían protegerse a sí mismas. Había usado habilidades que apenas recordaba. Poseída. Los 13 minutos de combate habían sido aterradores y emocionantes, algo que jamás quiso repetir. Pero entre la comunidad Ranger, se difundió la historia del médico que resistió un asalto enemigo con hombres heridos y munición limitada. Sobre la enfermera que aparentemente había sido tiradora competitiva en otra vida. Sobre el Doc Rivera, que curaba tus heridas y luego mataba a cualquiera que intentara rematarte. 3 meses después, la base de fuego Sentinel fue atacada de nuevo. Esta vez, el enemigo evitó por completo el puesto de socorro, habiendo aprendido por experiencia propia que el búnker médico estaba defendido por alguien que contraatacaba con una eficacia inesperada. El asalto fue repelido mediante fuego defensivo coordinado, pero el mensaje fue claro. Las fuerzas enemigas habían ajustado sus tácticas específicamente para evitar enfrentarse al especialista Rivera. «Te tienen miedo, Doc», dijo García después del enfrentamiento. «Eres literalmente un médico. Entrenan a sus combatientes para evitarlo». «Eso es una locura», respondió Rivera. «Soy un médico. Se supone que debo tratar a la gente, no aterrorizar a las fuerzas enemigas». «Sí, bueno, aterrorizaste a los que intentaron matarnos. Yo lo llamo una victoria». La reputación de Rivera creció más allá de Firebase Sentinel. Otras unidades supieron de la médica que había resistido un asalto durante 13 minutos. Los veteranos de combate que habían estado en situaciones imposibles y sobrevivieron gracias a su determinación y habilidad reconocieron algo familiar en su historia. Se convirtió en un símbolo de algo importante. Que el entrenamiento importaba, que las habilidades podían salvar vidas de maneras inesperadas. Que a veces la persona que menos se esperaba que luchara se convertía en la guerrera que lo cambiaba todo. El capitán Michei se aseguró personalmente de que las acciones de Rivera se documentaran minuciosamente. Había estado al mando durante el asalto, había escuchado su voz tranquila por la radio informando de la situación. Sabía que el puesto de socorro estaba a punto de caer y que 30 Rangers heridos estaban a punto de morir. Cuando la Fuerza de Respuesta Rápida informó que Rivera había mantenido la posición mediante fuego defensivo sostenido, inicialmente pensó que había un error, que alguien más había estado en el puesto de socorro, que un médico no podía haber hecho lo que se describía. Luego entrevistó a los Rangers heridos. Escuchó a García describir cómo vio a Rivera atacar a 15 objetivos con precisión controlada. Escuchó a Kingston hablar de cómo se había organizado. Su munición limitada y los tiradores posicionados en las troneras. Escuchó a Hayes explicar cómo había mantenido a todos tranquilos y concentrados a pesar de estar en inferioridad numérica y casi sin munición. Michei había sido oficial de infantería durante 12 años. Conocía el combate, sabía lo que se necesitaba para mantener una posición bajo un ataque sostenido, conocía la diferencia entre la suerte y la habilidad. Lo que Rivera había hecho no era suerte. Era una puntería excepcional combinada con conciencia táctica y una determinación absoluta para proteger a sus pacientes. La mayoría de los soldados se habrían escondido, le dijo Michei durante la ceremonia de premios. Habrían cerrado la puerta con llave y esperado que el enemigo pasara. No te escondiste. Luchaste con todo lo que tenías y salvaste 30 vidas. Eso no es solo atención médica. Eso es espíritu guerrero. Rivera aún no sabía cómo aceptar elogios por matar gente. Toda su identidad profesional se basaba en la curación, en preservar la vida, en ser la persona que arreglaba lo que el combate rompía. Los 13 minutos en los que fue tiradora en lugar de sanadora se sintieron como una desviación de todo lo que creía sobre su rol. Pero los Rangers que había salvado entendían algo importante. Habían estado indefensos, heridos, incapaces de defenderse. Rivera los había defendido, había usado las habilidades que había aprendido en Montana, había confiado en el entrenamiento básico, había descubierto reservas de coraje que desconocía poseer. Había sido justo lo que necesitaban en el momento en que más lo necesitaban. Esa fue la verdadera lección de Firebase Sentinel.
No que los médicos debieran convertirse en infantería, ni que el personal médico debiera priorizar el disparo sobre la curación, sino que en circunstancias extremas, cuando no existía otra opción, las personas podían afrontar desafíos para los que nunca se habían preparado y triunfar gracias a la determinación y las habilidades desarrolladas para propósitos completamente diferentes. Paisley Rivera completó su despliegue, regresó a casa y finalmente estudió medicina, como estaba previsto originalmente. El ejército lo pagó, tal como se le prometió. Se especializó en cirugía traumatológica, aportando una experiencia de combate que la hizo excepcionalmente eficaz en situaciones de emergencia. Salvó cientos de vidas a lo largo de su carrera, muchas más de las 30 que había protegido en ese puesto de socorro. Pero Firebase Sentinel siguió siendo su momento decisivo. Los 13 minutos en los que una enfermera se convirtió en una guerrera. Cuando el entrenamiento médico y las habilidades de tiro de Montana se fusionaron en algo único. Cuando una persona decidió que proteger a los pacientes significaba todo lo necesario, incluso librar una batalla para la que nunca se había entrenado contra enemigos que esperaban un blanco fácil, los Rangers recordaron. El soldado de primera clase García, el especialista Kingston, el sargento de primera clase Hayes y otros 27 que habían estado en ese puesto de socorro mantuvieron el contacto con Rivera durante años. Todos le atribuían el mérito de haberle salvado la vida, no solo mediante la atención médica, sino mediante la acción en combate que había evitado sus muertes cuando eran más vulnerables. Ese fue su legado. La médica que luchó, la sanadora que se convirtió en defensora, la guerrera inesperada que mantuvo la posición cuando nadie más pudo. La especialista Paisley Rivera, la enfermera, que demostró que a veces proteger vidas significaba quitarlas, y que 13 minutos de combate podían demostrar que el coraje venía de formas inesperadas, de personas inesperadas. Los Rangers no sabían que su enfermera podía luchar. Entonces, mantuvo una posición durante 13 minutos bajo fuego enemigo y les enseñó que las suposiciones sobre las capacidades de las personas a menudo eran erróneas. Que el entrenamiento en un contexto podía salvar vidas en otro. Y que a veces el guerrero más importante en una batalla era el que nunca planeó pelear, pero se negó a dejar que nadie muriera bajo su vigilancia. Montana y entrenamiento básico, conocimiento médico y habilidades con el rifle, compasión y agresión controlada. Todo se unía cuando las circunstancias exigían que alguien fuera más que su descripción de trabajo, más que su entrenamiento, más de lo que cualquiera esperaba. Paisley Rivera era esa persona. La médica que luchó como infantería cuando la infantería no podía luchar. La sanadora que entendió que a veces sanar requería prevenir el daño mediante la fuerza. La enfermera que salvó vidas por cualquier medio necesario, incluyendo 13 minutos de combate que demostraron que se podía usar un caducus y llevar un M4 y usar ambos con la misma habilidad cuando proteger a las personas importaba más que el protocolo. Esa fue la lección. Ese fue el legado. Eso fue lo que Firebase Sentinel recordó sobre el día en que su médica se convirtió en su defensora y 30 Rangers heridos sobrevivieron porque alguien decidió que proteger a los pacientes significaba lo que fuera necesario, incluyendo tomar un rifle y mantener la línea cuando nadie más podía. Cada vez durante 13 minutos que se convirtieron en leyenda en la historia de los Rangers. La enfermera que supo luchar, la médica que se mantuvo firme, la guerrera inesperada que demostró que a veces la salvación viene de la persona que menos se espera que luche, pero más decidida a proteger. Gracias por ver. No olvides suscribirte para recibir más historias increíbles todos los días.